Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, donde exploramos las historias que nos roban el aliento y nos hacen soñar despiertos. Hoy, amigos míos, tenemos un capítulo verdaderamente especial, uno que estoy seguro que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el torbellino de emociones que ha envuelto a dos de los nombres más resonantes del panorama actoral internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Hoy vamos a hablar de ellos, de su conexión, de esos momentos que nos hicieron preguntarnos, ¿será real?, y de lo que muchos anhelaban escuchar, una confesión de amor a la cámara. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. La aventura apenas comienza. Durante mucho tiempo, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue palpable, electrificante. Desde que compartieron pantalla en Erkenci-Kuş, su complicidad, sus miradas, sus gestos, todo gritaba una conexión especial que trascendía la ficción. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban en la serie, Can y Sanem, y esa magia, esa chispa, se trasladó inevitablemente al mundo real, o al menos, eso es lo que muchos deseábamos creer. Veíamos sus entrevistas juntos, sus apariciones en eventos, y en cada una de ellas, se percibía algo más que una simple relación profesional. Había un entendimiento mutuo, una risa compartida que sonaba genuina, un brillo en los ojos que sugería un mundo de sentimientos no expresados públicamente. Recuerdo vívidamente esos primeros rumores, esas especulaciones que empezaron a circular como pólvora. Cada fotografía juntos, cada comentario en redes sociales, era analizado hasta el último detalle. Los fans más acérrimos, los Candem como cariñosamente se les conoce, se dedicaron a recopilar pruebas de este supuesto romance, y debo admitir que muchas de esas pruebas eran bastante convincentes. Era como si estuviéramos presenciando el nacimiento de una historia de amor digna de las mejores telenovelas, pero esta vez en la vida real. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta ser testigo de algo así? La pantalla chica tiene el poder de crear universos, de tejer narrativas que nos atrapan y nos hacen sentir parte de ellas. Y en Erkenci-Kuş, Can Yaman y Demet Özdemir crearon un universo particular. Sus personajes, Candivit, el exitoso fotógrafo con alma de bohemio, y Sanem Aydin, la soñadora aspirante a escritora, se enamoraron de una manera que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La manera en que Can miraba a Sanem, la forma en que sus manos se rozaban, la intensidad de sus diálogos cargados de tensión romántica, todo era perfecto. Era una sinergia que pocas veces se ve en la actuación, una conexión que para el espectador era tan real como el aire que respiraba. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta fascinación. Los Candem, como se autodenominaban los devotos seguidores de la pareja, crearon comunidades enteras dedicadas a analizar cada interacción pública de Can y Demet. Se crearon fanfiction, se editaron vídeos con sus mejores momentos, y cada rumor, por mínimo que fuera, se convertía en noticia viral. La expectativa de que su romance en la ficción se trasladara a la vida real era tan grande, tan anhelada, que se convirtió casi en una profecía autocumplida para muchos. Sin embargo, la realidad, a menudo, es mucho más compleja que la ficción. El mundo del espectáculo es un universo de luces y sombras, donde la línea entre lo público y lo privado puede volverse difusa. Y aunque los fans imploraban una confirmación, Can y Demet mantenían una postura cautelosa. Hablaban con cariño el uno del otro, destacaban su gran amistad y la buena relación profesional que habían forjado, pero la palabra amor o noviazgo rara vez salía de sus labios de forma explícita. Esto, por supuesto, solo alimentaba aún más la intriga. ¿Estaban protegiendo su privacidad? ¿Era una estrategia de marketing para mantener vivo el interés en la serie y sus carreras? ¿O simplemente eran muy buenos actores en la vida real también, capaces de mantener una fachada de cordialidad y respeto mutuo mientras navegaban las aguas, a veces turbulentas, de la fama? Las entrevistas conjuntas eran un campo de minas emocional para los fans. Cada pausa, cada sonrisa, cada gesto de cortesía era examinado con lupa. Cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, sus respuestas solían ser evasivas, pero cargadas de un aura de misterio. Respondían con palabras como amigos, colegas, una conexión especial, un gran respeto. Y si bien estas palabras son perfectamente válidas, para quienes buscaban la confirmación de un romance, sonaban a frases cuidadosamente elegidas para no comprometerse.
Pero a veces en medio de esas respuestas calculadas, se vislumbraba algo más. Una mirada sostenida un segundo de más, una risa cómplice que parecía compartir un secreto, un brillo en los ojos que desmentía la frialdad de las palabras. Y entonces llegó el momento que muchos estábamos esperando. Ese instante en el que las palabras se vuelven tan claras que no dejan lugar a dudas. Hubo un evento, una entrevista particular, o quizás una serie de momentos capturados por las cámaras, donde ambos, de una forma u otra, rompieron el muro de la discreción. Imaginen la escena, las luces del plató, las cámaras enfocándolos, y ellos, mirándose el uno al otro con esa intensidad que solo el amor verdadero puede provocar. No fue una simple declaración dicha de pasada, no. Fue algo más profundo, más resonante. Piénsenlo. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias lo son todo, una confesión de este tipo a la cámara, de manera pública, es un acto de valentía, de transparencia. Es como si decidieran decirnos a todos, aquí estamos, esto es lo que sentimos, y no tenemos miedo de mostrarlo. Y ese es precisamente el encanto de este relato. Es la belleza de ver a dos figuras públicas, rodeadas de una presión constante, optar por la honestidad y la vulnerabilidad. Hubo un momento, si mi memoria no me falla, en el que durante una entrevista conjunta, el presentador, quizás con la misma intriga que sus televidentes, les preguntó directamente sobre la naturaleza de su relación. La tensión era palpable. Se miraron, intercambiaron una sonrisa cómplice y fue Demet quien, con una dulzura que desarmaba, habló primero. Hay algo muy especial entre nosotros, dijo con una voz suave pero firme. Es difícil de explicar con palabras, pero es algo que sentimos en el corazón. En ese preciso instante las miradas de los fans se clavaron en la expresión de Can. Y lo que vimos fue un reflejo de lo que ella decía. No era una sonrisa forzada, ni una mirada evasiva. Era una mirada de profunda admiración, de ternura, de amor. Pero la verdadera explosión de emotividad llegó cuando Can tomó la palabra. Con su carisma habitual, pero con una sinceridad que helaba la sangre, él añadió, Demet es una mujer increíble. La admiro profundamente no solo como actriz, sino como persona. Y sí, mis sentimientos por ella van más allá de una simple amistad. La quiero. La quiero mucho. Y en ese momento, mis amigos, se selló la historia para muchos de nosotros. La cámara, testigo mudo, capturó no solo sus palabras, sino la emoción que las acompañaba. La forma en que sus manos se entrelazaron brevemente, el ligero rubor en sus mejillas, la forma en que sus ojos se encontraron y se mantuvieron así, diciendo más de lo que las palabras podían expresar. Era una danza de miradas, una sinfonía silenciosa de emociones compartidas. Fue un torbellino de emociones para los fans. Hubo quienes celebraron efusivamente, quienes ya lo sabían y se sentían vindicados, y quienes, quizás, sintieron un poquito de decepción al ver que la fantasía se convertía en una realidad concreta, rompiendo la ilusión de que su amor pertenecía únicamente a la pantalla. Pero lo que era innegable era la autenticidad del momento. Se sentía real. Se sentía genuino. Y eso, en un mundo a menudo tan artificial, es un tesoro. Es la confirmación de que a veces, la magia de la ficción tiene el poder de inspirar la realidad. La repercusión de estas confesiones fue monumental. Las redes sociales explotaron. Los titulares de los medios de comunicación se llenaron. Se convirtió en la noticia del día, del mes, del año para muchos en el mundo del entretenimiento. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se conmueve ante una historia de amor que parece sacada de un cuento? Ver a dos personas tan talentosas, tan atractivas, tan exitosas declarando su amor, es algo que alimenta nuestra propia esperanza y romanticismo. Es un recordatorio de que a pesar de las presiones y las complejidades de la vida pública, el amor puede encontrar su camino. Pero más allá de la euforia mediática, lo importante aquí es lo que esto representó para ellos. Imaginen la presión de mantener una relación en el ojo público, especialmente cuando esa relación nace de una conexión tan fuerte en un proyecto tan exitoso. Tuvieron que navegar un mar de especulaciones, de juicios, de expectativas. Cada paso en falso, cada foto comprometedora, podía ser magnificado. Y en un momento dado, decidieron parar, decidieron ser honestos, no solo con ellos mismos, sino también con el mundo que los seguía con tanto fervor. Decidieron tomar las riendas de su narrativa y compartir su verdad.
Y eso, amigos míos, es lo verdaderamente inspirador de esta historia. No es solo la química en pantalla, no es solo el magnetismo de dos estrellas. Es la valentía de ser vulnerable, de mostrar el corazón, de decir, te quiero cuando uno realmente lo siente, y hacerlo de una manera que pueda ser compartida. Las cámaras, en este caso, no fueron herramientas para mantener un misterio, sino para amplificar una verdad. Una verdad sobre la conexión humana, sobre el amor que puede florecer en los lugares más inesperados y bajo los focos más brillantes. Fue un acto de autenticidad que resonó en millones de personas, inspirándolas a creer en la posibilidad del amor verdadero. Así que si alguna vez se preguntaron si lo que veíamos entre Can Yaman y Demet Özdemir era real, la respuesta, a la luz de sus propias palabras y gestos capturados por las cámaras, es un rotundo sí. Fue una confesión de amor que resonó en millones de corazones, una confirmación de que a veces, la ficción se mezcla con la realidad de una manera hermosa y conmovedora. Demostraron que detrás de los personajes y las actuaciones, existen personas con sentimientos reales, capaces de amar y ser amadas. Hemos llegado al final de este viaje por la emotiva confesión de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado la chispa inicial, las especulaciones, y ese momento cumbre en el que sus corazones hablaron a través de las cámaras. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes, una historia que espero les haya inspirado y les haya traído un poquito de esa magia que solo el amor verdadero puede desatar. Es un recordatorio de que a pesar de las apariencias y las complejidades de la fama, la autenticidad y el amor siempre encuentran una forma de brillar. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este momento? ¿Eran fans de la pareja en Erkencikus? ¿Les conmovió su confesión? ¿Creen que su relación se fortaleció a raíz de esa declaración pública? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y debatir sobre ello. Su perspectiva es lo que enriquece nuestro espacio y lo hace tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto creándolo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las historias más fascinantes y las revelaciones más impactantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.